Buenas tardes. Como propósito en este laboratorio se tiene poder conocer a plenitud el funcionamiento de la máquina de Lorenzo, además de los diferentes módulos que nos ofrecen en este momento, como lo son el módulo de las fuentes y el módulo de cargas. Primero que todo se inicia por hacer el correcto mantenimiento de la máquina, logrando ensamblar sus diferentes partes para poder limpiarlas, ajustarlas, engrasarlas y todo lo que es necesario para que la máquina funcione correctamente. Para una segunda parte del laboratorio se tiene poder verificar que las salidas de las fuentes están funcionando correctamente, para lo cual, por ejemplo, en la salida de 32 voltios y 14 amperios constantes, nos damos cuenta que el valor esperado es de 32 voltios, sin embargo el voltaje que obtenemos es de 34.81. Esto nos da un error del 8.78, lo cual no es demasiado. Sin embargo, si vemos la salida variable de 42 voltios y 10 amperios de corriente continua, lo que se espera es una salida de 42 voltios. Sin embargo, el valor obtenido son 48.94 voltios, lo cual ya es un error del 16%. Y en otra salida, como lo es la salida variable de 0 a 8 voltios y 12 amperios continuos, nos damos cuenta que esperamos los 8 voltios pero obtenemos 10.5. lo cual nos da un error del 31.25%, y teniendo como un valor de error mínimo en la salida variable de 0 a 10 voltios y 12 amperios de corriente en alterna, la cual esperamos 10 voltios y obtenemos 10.19, lo cual a comparación con las anteriores es bastante bueno. Entonces, por esto se tuvo diferentes precauciones en los experimentos que se realizaron a continuación, teniendo en cuenta de que si alimentamos de una forma incorrecta la máquina, no solo estamos dañando sus componentes, sino también podemos afectar los objetos con los cuales estamos realizando la medición, como lo son el voltímetro y el amperímetro. Para un primer experimento tenemos el de polos principales, en el cual, con la ayuda del motor DC de la máquina de Lorenzo, se pretende identificar la dirección del campo magnético generado por el mismo. Entonces, lo que se hace es elegir la fuente de voltaje directo variable, que va desde 0 a 8 voltios y 12 amperios, el cual se va a calibrar a una corriente de 0.3 amperios. Y como podemos darnos cuenta en el video, cuando nosotros colocamos la aguja en el centro del estator, nos damos cuenta cómo ésta se inclina en la dirección del campo magnético, la cual está representado por el polo rojo o el polo norte que podemos ver en el video, y también al momento de nosotros invertir las conexiones de la fuente, podemos ver cómo este se cambia de dirección porque cambia la dirección del campo magnético. Además de que se hizo la prueba de al momento de apagar la fuente, cómo la aguja sigue siendo atraída por el campo magnético. Esto es lo que conocemos como un magnetismo residual. Queda una pequeña magnitud la cual sigue atrayendo a la aguja, pero por un breve instante de tiempo. Como siguiente experimento tenemos el análisis de interpolos, en el cual las conexiones ahora se van a hacer en los puertos B1 y B2 de la máquina de Lorenzo, y también vamos ahora a alimentar con una corriente de 5 amperios. Para este caso podemos notar cómo la dirección en la cual apunta la aguja ya no va a ser vertical, podríamos mencionarlo, sino que va a ser de manera horizontal, indicando también la dirección del campo magnético con ayuda del polo norte o el que se encuentra en color rojo en el video. Al momento de nosotros invertir la polaridad de la fuente, ocurre algo muy similar anteriormente, y es que ahora el campo va a cambiar su dirección y a donde apunta el polo norte es el lado contrario. Para nuestro tercer experimento vamos a pasar de utilizar el motor DC al motor AC para poder generar un campo magnético rotatorio trifásico inicialmente, para lo cual se escogió la fuente de voltaje alterno fijo de 24 voltios y 15 amperios, en el cual es donde tenemos la fuente trifásica, y a través del interruptor vamos a poder escoger y vamos a poder controlar la dirección en que va a girar la aguja, teniendo en cuenta que esto se debe al campo magnético rotatorio que se va a presentar en el estator, para lo cual se realizó la conexión que nos indicaban para que no tuviéramos ningún tipo de problema. Se verificó cada uno de los cables y, como nos podemos notar, la aguja gira en el sentido en que va cambiando el campo magnético. Con la intención de generar el campo rotatorio con una sola fase, se realizó la correcta conexión, además de tener listo el amperímetro y el voltímetro para poder identificar
¿Cómo se comporta el campo magnético dentro del embobinado? Lo primero que se hace es calibrar la corriente en una tensión de 5 amperios. Una vez que la tenemos, lo siguiente es identificar cómo se está comportando el campo magnético dentro de la bobina. Sin embargo, notamos que no ocurre nada. Al momento de nosotros activar los capacitores, lo tenemos en 0, colocamos el 1, sigue sin funcionar. Sin embargo, colocar el 2 o incluso el 3 directamente, lo que quiero que notemos es que el movimiento es muy leve. La aguja no se alcanza a mover correctamente, pero si la empezamos a acercar, si no la dejamos en el centro, sí se genera el movimiento. Entonces, lo que se ha llegado a concluir es que la intensidad del campo magnético en todo el centro es muy débil, debido a que, si notamos, el momento que yo coloqué los 3 capacitores, lo voy a colocar en 0, tenemos los 5 amperios, pero si lo colocamos en los 3, la corriente baja, lo mismo el voltaje. Por ende, se propone no utilizar esta salida de la máquina, que hemos notado que tiene sus fallos, probar la segunda. Entonces, vamos a colocarle el 0. Nuevamente calibrar los 5 amperios. Y aquí sí notamos cómo pasamos de tener 7 voltios, 6 voltios a tener casi 10 voltios, que es lo que nos está haciendo falta para poder generar el movimiento. Entonces vamos a colocar nuevamente todo en 0. Y inicialmente, como no hay capacitores, no se va a generar ningún tipo de movimiento. Si automáticamente colocamos en el tercero, para ver rápidamente qué ocurre, podemos notar cómo se genera el movimiento dentro de la bobina. Sin embargo, sigue siendo muy débil, para lo cual se intenta aumentar un poco más la corriente y también el voltaje, generando como se ve el movimiento